Muy buenas tardes. Ahora sí vamos a dar inicio. A ver, por favor, los que tengan los micrófonos prendidos los apagan. A ver, por el chat, si me pueden confirmar que pueden ver mi pantalla perfectamente, por favor. Sí, sí la vemos. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Presentarme, mi nombre es Mayra Herrera, soy CAM de Latinoamérica. Darles la bienvenida al webinar de hoy sobre auditorías no anunciadas. Como muchos saben, GFCI notificó que a partir del 2021, las auditorías no anunciadas iban a ser obligatorias para todos los estándares como IFS, BRCG y FCC 22000. En esta sesión vamos a abordar el tema de elementos claves para enfrentar estas temidas auditorías no anunciadas. Nuestro ponente es Niels Andaur, es un auditor de certificación y nos va a acompañar como moderador Alberto Ibáñez, quien es ATP de BRC. ¿Sí? A ver. Comentarles también que este webinar forma parte de nuestro programa Ibro Mentoring, que es un espacio creado para todos ustedes para compartir conocimiento y temas relevantes de la industria de alimentos en gestión de inocuidad. Nuestra empresa forma parte del grupo INO, Ibro Food Safety, que es la parte encargada de los servicios de asesorías, consultorías, auditorías en sistemas de gestión. Ibro Academy, que es la encargada de capacitaciones y formación profesional en las normas de BRC, HACCP, FISMA, SMETA, entre otras. E InnoClean, quien es miembro de la EHEDG, que es el Grupo Europeo de Ingeniería de Diseño Higiénico, especialista en el rubro de saneamiento y limpieza. Actualmente nosotros nos encontramos en Chile, Perú y en Ecuador, pero llegamos a toda Latinoamérica gracias a los medios digitales, lo que nos permite también tener a los mejores entrenadores y asesores del rubro. A continuación, unas pequeñas recomendaciones para el webinar de hoy. Como somos una buena cantidad de participantes, vamos a hacer las preguntas a través del chat, las cuales se van a ir consolidando, y al finalizar vamos a tener un pequeño espacio para responder las preguntas. Vamos a mantener los micrófonos apagados para no causar ruidos o interrupciones, ¿sí? Muchas gracias. A ver, vamos a dar inicio entonces. Voy a hacerle la palabra a Alberto Ibáñez. Buenas tardes, Alberto, para que hagas la presentación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Mayra. Buenas tardes a todos, a todo Latinoamérica. Entiendo que hay de varios países. Si de repente por ahí nos van poniendo de quiénes, de qué países se unen los IFS Lovers, FCC Lovers, BRC Lovers. Perfecto. Ya, muy bien, de Ecuador, Nicaragua, Perú, muy bien. Estupendo. Colombia, Ecuador, México, muy bien. Santa Cruz, Bolivia, Perú, Bolivia, perfecto. ¿Sí? Lo bueno de este medio es que nos permite Chile, muy bien, nos permite acceder a democratizar y además de convertir de mejor manera y con mucho más facilidad conocimiento. Les agradecemos a nombre de Ibro y a nombre del Grupo INO, les agradecemos que estén aquí. Y como Mayra ya comentaba, esto es parte de lo que nosotros anualmente hacemos. Este sería del 2023, sería nuestro primer webinar. Y con un tema que yo creo que ustedes ya saben que es lo que está definido, ¿cierto? Es decir, cada 3 auditorías, auditorías anunciadas, se va a realizar una no anunciada de forma obligatoria. Y ese es el tema que nos va a hablar Niels Andaur. Niels es un ingeniero de industrias alimentarias, conoce muchísimo, él desde prácticamente que nació está en la gestión alimentaria, pues él nos va a comentar un poquito más de él seguramente. Él tiene mucha experiencia y es auditor además, él estuvo en la industria, por cosas de la vida, terminó siendo auditor, asesor, no sé si lo buscó, ahí nos va a compartir nuestro amigo Niels ese detalle. Pero ahora él es auditor de certificación. Hace ya varios años entiendo que él hace auditoría de certificación y conoce en realidad del punto de vista tanto de estar en la industria como del punto de vista consultoría y punto de vista auditorías, qué elementos podrían ser relevantes, y ese es el tema que vamos a abordar hoy día,
qué elementos son claves o relevantes que debiéramos considerar para pues, abordar una auditoría no anunciada. Posiblemente algunos de ustedes, sus empresas ya pasaron posiblemente alguna auditoría no anunciada, y sería bueno también que al final compartieran pues cómo fue y cómo lo abordaron, porque este espacio también es para compartir eso. Así que Nils, te doy la bienvenida y gracias por confiar en nosotros y gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Sé que has tenido una carga laboral y familiar no menor y bueno, todo va a salir bien. Confía en eso, Nils. No me refiero por el webinar, eso está descontado, sino por los temas que estás enfrentando, ¿no? Así que bienvenido, Nils, y gracias por estar aquí. Y la audiencia es tuya. Muchas gracias, Alberto. Ese soy yo, Nils Andaur, soy, como decía Alberto, de profesión ingeniero de alimentos. Cuando me empezaron a dar el biberón allá a los 0 años, yo le pregunté a mi mamá si ese biberón tenía algún análisis de migración de bifenol A. No, mentira. Te creo. Ah, Te creo que lo preguntas. sí, y tenía que hacer un análisis de migración, pero a la temperatura que va la leche, eso es lo importante, y en un medio brazo. No, yo, bueno, derivé del área de calidad y me gustó la verdad, hace ya varios años, más de 15 años, tanto en la industria como implementando sistemas, y ahora los últimos 10 años son de auditoría, tanto para estándares como los GFSI, pero también estándares privados, ¿ya? Aquí en mi país, que es Chile. Estándares que permiten, por ejemplo, habilitar a ciertos proveedores para hacer marcas propias, por ejemplo, de una cadena importante de supermercados acá en Chile. Así que encantado de estar aquí compartiendo este tema, que a mí me ha tocado estar de los dos lados, así que sé que una auditoría como tal es un proceso de evaluación, y en general en la vida no a muchas personas les gustan las evaluaciones, sobre todo cuando sabe o reconoce que tiene ciertas debilidades. Entonces vamos a ver algunos tips, algunas cosas importantes relacionadas con lo que son este proceso de auditorías no anunciadas, que viene fuerte desde ahora, desde 2023. Yo no sé, Alberto, si tengo ya el poder para poder proyectar. Sí, claro, yo creo que sí. Mayra nos confirma, sí, yo creo que sí. A Dale ver, voy nada a más. intentar. Usted tiene el Y sí, poder. Ahí está. Sí se ve su pantalla, así que ahí está. sí, bien. Entonces, estamos hablando del contexto de GFSI, auditorías principalmente enfocadas en lo que es la inocuidad alimentaria y en la calidad, ¿cierto? Son procesos que ya no son nuevos en términos de una auditoría, no cambia, pero la parte novedosa es esta modalidad no anunciada, ya que se anunció por allá por el 2020 en un comité de la GFSI, que una de cada 3 actividades, ¿cierto?, iba a ser, o los esquemas que están adheridos a este GFSI, tenían que ser en modalidad no anunciada, y el reloj empezó a correr para la norma BRCGS, en las normas alimentarias me refiero, en febrero de 2021. En IFS comenzó un poquito antes, en enero del 2021, y FSC 22000 en ese sentido tenía ya una ventaja, ya había comenzado varios años antes, definiendo que al menos una de las auditorías de seguimiento también tenía que ser no anunciada. Bien, entonces esa definición es una definición de este gobierno de GFCI en el mundo. Bien, un sistema de gestión es un sistema como el sistema solar que interactúa muchos elementos, ¿ya? Pero la suma de esos elementos, la suma de las fuerzas va logrando un efecto positivo. En el caso de un sistema de gestión de la calidad y inocuidad alimentaria, obviamente la suma de esos esfuerzos, de esa trazabilidad, de esa definición de roles, de ese protocolo para resolver reclamos, de la infraestructura, de las personas, de la capacitación. La suma de esas cosas debería llevarnos en la práctica
y en el tiempo a que nuestros productos sean consistentemente más inocuos, ¿cierto? Y de la calidad especificada. Pero hacer bailar todos estos elementos y que suenen y que den la nota que uno pretende que suenen, no siempre es tan fácil, ¿verdad? Hay mucho de cultura, que es uno de los temas que planteó también el jefe GFSI hace algunos años atrás, una cultura que no se cambia de un día para otro. Entonces, los elementos deben funcionar 24/7, es la premisa, ¿ya? Un roedor, una mosca, no va a esperar que llegue el día de la auditoría para no presentarse. Puede presentarse en cualquier minuto, ¿verdad? La incorporación entonces de auditorías no anunciadas obedece a un tema de confianzas. Entonces, a partir del 2020, GFSI emite esta nueva directriz pretendiendo aumentar los niveles de confianza de una auditoría de certificación. Yo les voy a comentar desde el lado del auditor, por ejemplo, también nosotros tenemos que responder incluso a asuntos, por ejemplo, como demandas civiles o cosas así, si es que en un fallo o en una evaluación de un requisito, por ejemplo, no lo hacemos bien y eso provoca un problema de seguridad alimentaria, por ejemplo, en el mercado. ¿Ya? Nosotros nos exponemos también a multas, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, en IFS. ¿Ya? Entonces, también el auditor se juega algo re importante como su carrera al hacer una auditoría. ¿Ya? Entonces, son muchos los interesados en que los procesos de auditoría resulten bien, no solamente el auditado. Tenemos una casa certificadora que también se juega un prestigio y, como les digo, el auditor como tal. Entonces, en vista de esto, GFSI define estas auditorías no anunciadas, ¿ya? Buscando que las auditorías realmente vayan respondiendo a lo que sucede en la realidad en una fábrica de alimentos. Yo hace un par de días hice una encuesta en un público no del mundo alimentario, en un público muy normal, muy consumidor de productos. Entonces, hay una de las preguntas, obviamente uno sabe más o menos cómo va a ser la respuesta, pero igual la hice. La primera pregunta era si ellos estaban de acuerdo con que empresas de alimentos o fábricas de alimentos fueran sistemáticamente... si yo les digo auditadas, muchas veces a veces se van a ir por el lado más contable de la palabra auditoría, por eso que amplié un poquito la frase para hablar de inspecciones o fiscalizaciones. Y claro, la gran mayoría sí opina que es necesario que un ente independiente lo haga. Pero también hice la segunda pregunta, que es, en cuanto a la ejecución de las actividades, ¿qué piensa usted que es mejor? Y una abrumadora mayoría piensa que es mejor que las auditorías o este tipo de actividades se haga en terreno. O sea, lo que les quiero decir que esto es algo de sentido común, ¿ya? Más allá que GFSI lo transmita, tú y yo sabemos que cuando una auditoría es anunciada, un mes antes estamos preparando el terreno, estamos mandando a arreglar los pisos, muchas veces se están preparando los registros. Entonces, se genera también una tensión grande en la empresa, en la fábrica, ¿ya? Entonces, que no siempre va a reflejar la realidad de una operación o del día a día de una operación. Entonces, la verdad es que de muy sentido común que existen las auditorías no anunciadas. Bueno, entonces, una auditoría no anunciada principalmente va enfocada en programas de recertificación para empresas que ya tienen una certificación en GFSI, ¿ya? Existen por ahí algunos matices, algunas excepciones, pero principalmente va dirigida a empresas que van a ir a optar por una recertificación. Recordar que en el caso de BRCGS o IFS, estas certificaciones duran máximo un año, ¿ya? En el caso de BRCGS incluso podría durar 6 meses una certificación. Y en el caso de FSC 22000, la certificación dura 3 años, ¿ya? Entonces, lo importante siempre es conocer la fecha de la reauditoría que está siempre en el certificado, está expresada. Porque ese es el punto de referencia, ¿ya? Ese es el punto de referencia. Por ejemplo, ahí dice una auditoría
donde dice due date, que se hace el 1 de junio, la fecha siguiente va a ser nuevamente un 1 de junio. Es como el cumpleaños que tiene una auditoría basada en la primera vez que se hizo la auditoría, ¿ya? Entonces, este es el primer punto importante. Las distintas normas tienen periodos muy parecidos donde podría ocurrir esta auditoría no anunciada. En el caso de BRCGS es hasta 4 meses antes de que sea el cumpleaños de esta auditoría, ¿ya? Entonces, si tú la auditoría por primera vez lo tuviste, no sé, el 1 de enero, tú tienes que contar 4 meses hacia atrás. Bueno, mentira, no puede haber sido el 1 de enero, el 2 de enero, ¿ya? Tú tienes que contar 4 meses hacia atrás, ¿ya? Esa es tu ventana donde podría aparecer el auditor de certificación, ¿cierto? Y comenzar el periodo de auditoría. En el caso de IFS es muy parecido, ellos lo cuentan en semanas, y estamos hablando que podría ser 16 semanas antes y hasta 2 semanas después, ¿ya? Ojo con eso, es distinto en BRCGS, sobre todo aquellas empresas que a lo mejor van a ir como combinadas, tienen que tienen ambas, digamos, esquemas, BRCGS y IFS, tienen que avisar bien a las casas certificadoras, porque en BRCGS, si yo me paso un día del tiempo debido, es una no conformidad mayor. Eso es con auditorías con anunciadas y sin anunciar, ¿ya? Y FC 22000 lo plantea así como entre 8 y 12 meses después de la última fecha de auditoría que tuve. Entonces, es una ventana bastante grande, como pueden ver, donde tú no sabes cuándo van a venir, ¿ya? Entonces, va a ser una de cada 3 y la comunicación con el organismo de certificación es relevante, ¿sí? O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen el cumpleaños de su auditoría en junio, ya tienen que empezar a preguntar a su centro de certificación si la auditoría va a ser no anunciada o no. En general, para las empresas que ya tienen un tiempo certificadas, este sería su año 3, por lo tanto, lo más probable es que a muchos de ustedes les toque una auditoría no anunciada este año. Es importante saber que dentro de esa comunicación con el centro o con el organismo de certificación también existe días de bloqueo, días donde tú justificadamente, sobre todo en el caso de RCGS, tienes que decir que esos días no pueden venir, ¿ya? Porque está programada la visita a un cliente, porque a lo mejor van a tener una actividad donde la fábrica se cierra, ¿ya? Justificadamente se pueden bloquear, por ejemplo, en BRCGS 10 días, ¿ya? 10 días, entonces, y aquí la comunicación con el organismo de certificación es súper importante, ¿bien? Y en IFS también son 10 días. Para aquellas empresas que tengan certificación BRCGS que dura 6 meses, llámese aquellas que tienen letra C o letra D, esta periodo de ventana, perdón, periodo de días bloqueados, mejor dicho, son 5 días. Entonces, hay la opción de bloquear días, ¿ya? Bloquear días. Entonces, sé que esto provoca mucho nerviosismo, ¿cierto? A veces quisiéramos, como aparece en la lámina ahí, que pasara algo y que se suspenda este asunto de las autoridades no anunciadas, pero la verdad es que en la mayoría de los casos que se han hecho auditorías no anunciadas, no les va mal, ¿ya? No les va mal. Y piénselo siempre también que finalmente esto va a obligar a que ciertos engranajes del sistema que a lo mejor están oxidados, que no están funcionando bien, uno puede aceitarlo y comience a funcionar ya como un sistema. Porque muchas veces, y esto se sabe, que gran parte de la carga de un sistema la lleva una pura persona o un grupo pequeño de personas, siendo que esto es un sistema de gestión, ¿ya? Donde deben interaccionar varios procesos, ¿ya? Y como hay varios procesos, también hay varios líderes de procesos. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento, en enero, o en el primer trimestre, donde ustedes vean poner sentido de urgencia respecto a este asunto, porque finalmente esto le va a hacer bien al sistema. Esta exigencia le va a hacer bien al sistema y después va a funcionar la maquinita ya como un relojito. ¿Qué va a suceder entonces cuando llegue ese auditor o esa auditora al lugar? Se va a anunciar: hola, soy tal persona, vengo del organismo de certificación de tal nombre,
y mi contacto es tal persona, y vengo porque vamos a hacer una auditoría de certificación, necesito entonces que me ponga en contacto con la persona de contacto, en este caso, ¿ya? Desde ese punto, desde que la persona, el auditor, ingresa a la dependencia, ingresa a la instalación, se debe organizar una pequeña reunión de inicio, ¿ya? Con las personas que haya, y al menos, perdón, a lo más en 30 minutos debe comenzar el recorrido por la instalación, ¿ya? Eso es una regla GFCI. Entonces, hay 30 minutos para organizarse y ya estar en terreno, estar en la planta, ¿ya? Eso anótenlo porque es re importante, ¿ya? Hay normas como BRCGS que te van a plantear que el máximo autoridad de producción o de operaciones esté presente en la auditoría, en la reunión de inicio. Eso dice BRCGS en el capítulo 1, ¿ya? Obviamente, si la auditoría es no anunciada, esa posibilidad puede que exista el escenario donde esa persona salga, o donde no esté, o esté de vacaciones, o esté de viaje, ¿ya? Pero recuerden que siempre debe haber un backup, ¿ya? Entonces aquí el rol de los backups, de las personas que son, secundan un determinado puesto es clave, ¿ya? Es clave. Entonces comienza la inspección in situ en el terreno, como habitualmente se hace en las líneas de proceso, en las zonas de producción, principalmente en las zonas de producción, ¿ya? Ahí donde el alimento se está transformando para transformarse finalmente en el producto terminado. Después de esa primera exploración, ¿ya? Y esa primera exploración va a ser la que da la foto grande para seguir auditando el sistema. Se entrevistan también a las personas, y ya vino auditoría más normal, ya con la revisión de documentos, la auditoría vertical que se puede hacer a través del ejercicio de trazabilidad. Recuerden que a partir de una pura muestra uno podría auditar varios puntos, ¿ya? Ahí se verifica el hazard, etiqueta, y ahí un poco sigue la normalidad. Ojo con esto, la auditoría no necesariamente tiene que empezar a la hora que empieza una auditoría habitualmente, ¿ya? Podría empezar en la tarde, por ejemplo, ¿ya? Podría empezar a cualquier hora, incluso podrían auditarse turnos nocturnos, ¿ya? Esas son reglas del juego, ¿ya? Entonces, el mensaje en el fondo es que el sistema, la empresa, el sitio, debe estar preparado para en cualquier momento, ¿ya? En la mañana, en la tarde, en la noche, recibir un auditor, ¿ya? Porque la premisa es que la inocuidad alimentaria, la calidad alimentaria, debe funcionar en cualquier momento. No tiene horas, no se va de vacaciones la inocuidad alimentaria, o no debe irse de vacaciones. Entonces todo esto es como parte de empujar y acelerar lo que es la cultura de la inocuidad alimentaria, ¿bien? Ya dejar de hacer las cosas porque te visita un auditor o porque te visita un cliente, sino que realmente ya pase a ser parte del ADN de la compañía, del ADN de la organización, el hacer las cosas bien porque estamos trabajando con alimentos. Recuerden, los alimentos son un rubro que tiene un riesgo importante, ¿ya? Una pequeña falla puede generar problemas grandes a la salud de personas, incluyendo pérdida de vidas humanas, ¿ya? Elegimos trabajar en un rubro que tiene un riesgo importante, ¿ya? Es como trabajar en el rubro de los medicamentos o en el rubro, no sé, de aquellos que hacen piezas para turbinas de avión. Así, es un rubro donde los errores pueden pagarse caro, ¿vale? Entonces, un poco tomando la definición de la GFCI, recordar que la cultura alimentaria son valores, creencias y normas, ¿ya? En ese orden, primero es valores, ¿ya? Algo que sale del ADN de la compañía, y al último son normas. Fíjense un poco el orden de palabras que elige GFCI, valores, creencias y normas. ¿Qué afectan estos valores, creencias y normas? La forma de pensar de una compañía, de la organización, y la derivada de la forma de pensar es el comportamiento, ¿ya? Entonces,
son todos estos esfuerzos que vamos a tener para que la gente piense en relación a la inocuidad alimentaria de una forma y actúe en consecuencia. ¿Bien? Y esto afecta a lo largo y a lo ancho de una organización, independiente si el sujeto o la persona toca un alimento o no, ¿ya? Porque recuerden que la inocuidad alimentaria puede verse amenazada por decisiones, ¿ya? Puede verse amenazada porque una persona del área de adquisiciones eligió un precio más barato en una materia prima, pero tenía alérgeno, ¿cierto? A lo mejor esa persona no tocó el producto, pero tomó una decisión que afectó a la inocuidad alimentaria. Entonces, por eso que se habla de forma de pensar y comportamiento a lo largo y a lo ancho de una organización, ¿ya? Entonces, la auditoría no anunciada va en esa dirección, ¿ya? A acelerar ese proceso de toma de conciencia y de madurar estos valores, creencias y normas compartidas. Entonces, habitualmente hay dos tipos de comportamientos, ¿ya? Hay un comportamiento que vamos a llamarle normativo, que está influenciado porque alguien te dice que debes cumplir algo, ¿ya? El procedimiento dice tal cosa, el instructivo dice tal cosa, o el reglamento dice tal cosa, ¿ya? Entonces, esa forma de pensar que es válida, que es propia de un sistema inmaduro, pero está partiendo, la persona cuando recibe la instrucción está pensando, si no lo hago, podría tener consecuencias negativas para mí. Por ejemplo, tener una anotación, tener una multa, etc. ¿Ya? Ahora, cuando la cultura se va acelerando y se van tomando esta conciencia de que estoy trabajando con alimentos, que es un rubro riesgoso, ya voy a estar influenciado más por los valores que por tener que cumplir una regla. Y en el fondo es, si yo dejo de hacer esto, no es que vaya a tener una sanción yo, sino que podría perjudicar a alguien, ¿ya? En este caso a mis consumidores. Entonces, eso desde el punto de vista teórico suena muy bonito, yo sé que a veces cuesta años lograrlo, pero el mercado necesita eso. Tú y yo como consumidores necesitamos eso, necesitamos garantía. Recuerden que la inocuidad alimentaria está definida como una garantía, ¿ya? Es la garantía de que un alimento no le va a causar daño al consumidor, ¿ya? Esa garantía debe ser para el 100% de los productos que vayan saliendo por los muelles de despacho de nuestra fábrica. Entonces, ese pensamiento debe surgir desde la esfera más alta de la organización y bajar hasta la línea de más abajo, ¿ya? Eso es cultura de inocuidad alimentaria, ya eso apuntan las auditorías no anunciadas, ¿ya? A que esto se pula, que ya deje de ser un papel bonito en un Excel, sino que realmente se trabaje, ¿ya? Se trabaje. Entonces, en una cultura, un sistema que tiene un programa de cultura de inocuidad alimentaria, hay un tema de responsabilidades. La gente conoce su rol, conoce sus responsabilidades en relación a la inocuidad alimentaria, ¿ya? Es un sistema que va a recibir recursos para los análisis, recursos para las capacitaciones, recursos para la infraestructura, para el mantenimiento de los equipos, ¿bien? Nos guste o no nos guste, un sistema de inocuidad, gestión de inocuidad y calidad alimentaria requiere recursos, y por eso que ustedes, en la mayoría de las normas, van a ver que incluso en el capítulo 1 va a aparecer la responsabilidad de la dirección, y eso es muy simbólico, ¿bien? Y obviamente un pensamiento basado en el riesgo, ¿ya? Porque el hacer en la fábrica de alimentos implica un riesgo, ¿ya? El equivocarse implica un riesgo. Si yo estoy en una fábrica de lápices, lo peor que puede pasar con ese lápiz es que raye mal, ¿cierto? Que no escriba bien. En el caso de la industria de alimentos, hay que decirlo, lo peor que puede pasar es que muera gente, ¿ya? Entonces, es un riesgo alto, ¿cierto? Que es manejable, y el mercado y la ética nos dice que esto hay que manejarlo ya desde el ADN, desde la cultura de la organización. Entonces, como dice por ahí este pensador, este filósofo, la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿cierto? Uno puede hablar muy bonito, tener reuniones muy bonitas, pero que finalmente en la práctica, adentro, donde
las papas queman, se dice aquí en Chile, hay una realidad distinta, ¿ya? Entonces, esto es un enfoque netamente práctico, netamente de lo que está sucediendo dentro de la compañía al momento de fabricarse productos, fabricar alimentos. Los elementos clave es fortalecer la conciencia respecto a los peligros y riesgos. Si yo entrevisto como auditor a alguien, por ejemplo, que está controlando un punto crítico de control, señor, señora, usted está controlando un punto crítico de control, ¿cada cuánto lo hace? Yo lo hago cada 1 hora, como dice el procedimiento. ¿Y qué puede suceder si en vez de controlarlo cada 1 hora, lo controla cada 5 horas? Si eso sucede, mi jefe me va a regañar. En ese pequeño juego de rol hay algo raro, ¿cierto? Esa persona no está, parece muy consciente de que ese control que está haciendo, ese punto crítico, debe hacerlo cada 1 hora, porque si no, la consecuencia es que alguien pueda enfermarse o fallecer. Entonces, esa parte de la conciencia en la que hay que trabajar, ¿ya? El conocer también las variables de, sí, la calidad, inocuidad, legalidad y autenticidad en la compañía. Recuerden que la mayoría de estos estándares no es solamente inocuidad alimentaria, también está su autenticidad, el cumplimiento de la especificación, el cumplimiento de los requisitos legales, ¿ya? El promover que la gente conozca por qué, por ejemplo, podría haber un reclamo, o dar a conocer los reclamos para que las personas sepan en qué estamos fallando, es re importante. Y la consistencia del sistema. Se busca que el sistema sepa prever lo que hay que hacer en función de los riesgos y ser consecuente en el sentido de hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿ya? Así se completa también el ciclo de mejora continua. Defino o planifico, ¿cierto? Hago, reviso o verifico para ver si lo que estoy haciendo está acorde a lo que había definido y en función de eso voy mejorando. Algo re importante es que podríamos tener un sistema con una muy linda instalación, los mejores materiales, los mejores equipos, pero al final del día dependen de las personas. Y algo que cobra mucha importancia y relevancia en un sistema de inocuidad alimentaria y en una auditoría no anunciada, es tener claramente definidas las responsabilidades y competencias para las distintas actividades, ¿ya? Y aquí van a tener que esforzarse mucho en definir bien las responsabilidades y quién subroga esas responsabilidades, ¿ya? Sí o sí hay que ponerse en el caso de que la auditoría sea cuando falle alguna de las personas, o falte, o no esté, o esté de vacaciones, o tenga alguna licencia médica, ¿ya? Entonces, la definición de responsabilidades y las subrogancias es clave, ¿ya? E ir también evaluando el desempeño de esta responsabilidad, sobre todo aquellos cargos que toman directamente decisiones respecto al producto y respecto al sistema. Por ejemplo, alguien que hace algún análisis de laboratorio, ¿ya? Quien secunda, con quien subroga, debe tener clara también las responsabilidades y también las competencias muy similares. Entonces, hay un elemento clave aquí, entonces, es definir bien las responsabilidades dentro del sistema, quién subroga esas responsabilidades y las competencias que va a requerir esa persona, al menos en términos de educación, formación, habilidades, experiencia, ¿ya? Esas responsabilidades se pueden ir evaluando en el tiempo para saber si requieren mejoras o no a través de evaluaciones de desempeño, y las competencias también se pueden ir evaluando. ¿Ya? Recuerden que el mundo de los alimentos es muy dinámico, y si tú tuviste un curso de HACCP hace 15 años atrás, créeme que los peligros que te enseñaban en un curso hace 15 años atrás, hoy hay mucho más, son mucho más variados, ¿ya? Es muy dinámico los modelos de inocuidad alimentaria. Entonces, las capacitaciones de actualización o las formaciones de actualización de contenidos son relevantes para estar bien preparados al momento que nos toque esta auditoría no anunciada. Bueno, ir creando conciencia en todo momento. Ya al reclutar gente, también transmitirle que nuestro sistema es un sistema que es top a nivel internacional. Bueno, eso es algo importante, poder marketear nuestro sistema. Si tú tienes una certificación de este tipo, está a nivel top mundial.
¿ya? No es menor tener un certificado IFS o RCGS o FS 22000 o SQF Global, ¿ya? Es jugar en las grandes ligas, y eso al reclutar gente tú también tienes que promocionarlo, ¿ya? Ir creando conciencia también al enterarse de situaciones en el mercado, pasó un recall, hay un peligro emergente, también ir generando ese hábito de que la gente se pregunte, que la gente informe, que la gente levante la manito para ir conversando estos temas, ¿ya? También cuando lo hacemos bien, cuando nos va bien en la auditoría, sacarle mucho partido a eso, ¿ya? Reconocer a las personas, a los colaboradores, ¿ya? Eso va generando mejoras en la cultura también, ¿ya? Que es lo que se pretende, ¿ya? Y lo mismo cuando no lo hacemos bien, cuando tenemos productos no conformes, cuando suben los reclamos, también ir buscando instancias de conversar estas situaciones y buscando también mejoras en conjunto, ¿ya? Cuando se hacen cambios, ¿ya? A veces los sistemas sufren mucho cuando se cambia algo, se cambia algún proveedor, se cambia algún personal, ¿ya? Y alguien no notó las consecuencias o los efectos que puede tener ese cambio en el sistema, ¿ya? Y cada vez que sea necesario también ir generando instancias de poder lograr que esta cultura se vaya fortaleciendo. Bien, algunos elementos prácticos para tener en cuenta y para salir bien parado de este proceso de auditorías internas, de auditorías no anunciadas. Ya, como les decía, asegurar bien, leer muy bien tus descriptores de cargo, tus procedimientos. Generalmente, no todo va a estar escrito en una descripción de cargo. A veces tú defines tus responsabilidades en los procedimientos, ¿ya? Y tener claro quién va a ser ese sustituto de personas ausentes, ¿ya? Cargos clave, las gerencias, el encargado del sistema, ¿ya? Son cargos clave. El que está cargado, por ejemplo, el encargado de mantener los documentos, o de aprobar los documentos, o de gestionar los documentos, ¿ya? También tiene que ser, debe tener un backup, ¿ya? Porque si la auditoría es justo ese día donde la persona no está, alguien va a tener que poder navegar en ese sistema que, por lo general, ustedes entenderán que un sistema de este tipo no son pocos documentos, ¿ya? Por lo tanto, el que secunde debe estar muy al tanto de dónde es la ubicación de procedimientos, de manuales, de registros, ¿bien? Entonces, por lo mismo, asegurarnos también que la documentación esté vigente también en los puntos de uso, ¿ya? Que esté vigente. Todos los elementos que tienen un ciclo de ejecución, por ejemplo, hay normas que prescriben que tal tarea sea anual, también tener un adecuado seguimiento. Después vamos a ver algunas láminas, ¿ya? El programa de mejora de cultura funcionando, por eso que aquí una de las primeras cosas que hay que revisar bien es en qué estatus está nuestro programa de mejora de cultura y cuáles son las actividades que vamos a hacer y que no se nos pasen, ¿ya? Aquí la planificación y el seguimiento de las acciones que planificamos es súper importante para salir bien parado en un programa de auditoría no anunciado. Bueno, y obviamente todos los procesos deben estar funcionando y en producción, ¿ya? Y los programas prerequisitos funcionando. Entonces, partir por revisar las responsabilidades, sobre todo relativas a inocuidad, calidad, legalidad y autenticidad, ¿verdad? Desde la alta dirección hasta los empleados de primera línea, e ir revisando las competencias. Esa es una de las partes claves de este webinar, es poner el acento en eso. Se necesita tener ahora claro quiénes son los backup. Y que hay un trabajo ahí de poder dar las competencias y que fuere necesario. Entonces, las sustituciones bueno, esto ya está escrito, si tú abres una norma como IFS o RCGS, lo dice, ¿ya? Que debe estar claramente documentado quién sustituye, pero ahora eso ya pasa a ser algo que, aunque esté en el papel, debe ser algo que se viva, ¿ya? El que sustituye debe conocer, ¿ya? Es clave eso. Así que ojo con los programas de capacitación, vayan incluyendo en los programas de capacitación los que sustituyen, sobre todo tareas clave, liberar productos, administrar productos no conformes, análisis de productos, aprobar proveedores, ¿ya? Ir a auditar proveedores también, ¿ya? Entonces, todos esos sustitutos vayan viendo quién podría necesitar reforzamiento o alguna capacitación específica.
Entonces, como les digo, también asegurarse que ir sacando, ir renovando, ir cada cierto tiempo dando una mirada para que la documentación que tenemos, los puntos de uso, sea la actual, sea la vigente. Hay tareas también que la norma te va a prescribir que tenga alguna frecuencia, ¿ya? A veces te lo va a decir, oye, hazlo en función del riesgo. Por ejemplo, las inspecciones de plagas, ¿cierto? Entonces, en esos casos, una buena ayuda podría ser el calendario de Google o alguna agenda electrónica parecida que te vaya alertando sobre tal o cual situación, ¿ya? Por ejemplo, revisar in situ el diagrama de flujo, ¿ya? Colocarlo ahí dentro de tus actividades del calendario de Google o similar, y no solamente a ti, sino que al backup, ¿ya? O a los que están involucrados, ¿ya? Lo mismo la auditoría internas, las capacitaciones, ¿ya? Un dato, recuerden que cuando BRCGS o IFS definen algo como anual, no quiere decir una vez por año, ¿ya? Quiere decir al menos cada 12 meses. No es lo mismo, ¿ya? Porque si tú lo interpretas como una vez por año, vas a decir, ok, lo hice en enero de 2022, lo hago en junio de 2023, ahí estoy cumpliendo una vez por año, pero no, no es lo que quieren decir. El periodo es cada 12 meses, ¿ya? Entonces, cuando la norma habla de anual, está hablando de 12 meses, ¿ya? De una ventana de 12 meses. Entonces, lo mismo, los ejercicios de recall, ya las evaluaciones de gestión de plaga y todo eso, trata de usar estas herramientas que te permitan ir recordando, ¿ya? Para que no se te vayan quedando atrás, ¿ya? Normas como BRCGS, por ejemplo, te van a decir que mensualmente tú tienes que informar al equipo directivo mediante reuniones, ¿ya? Sobre las situaciones que puedan tener urgencia o crear cierto interés respecto a la calidad de inocuidad alimentaria, ¿ya? Lo mismo te va a decir que donde hay zona de producto abierto, tú debes hacer inspecciones, ¿ya? BRCGS también este específico, los objetivos, los resultados de los indicadores de gestión también deben chequearse al menos cada 3 meses, ¿ya? Entonces también ir colocando eso en tu calendario, porque el tiempo pasa y de verdad que la dinámica del día a día es muy, muy fácil que se te olvide y que esté a última hora, ¿cierto? Tratando de ponerte al día con las cosas. Importante también saber que estamos en sistemas que tienen cambios, ¿ya? A veces el cambio ocurre sin querer queriendo, ¿ya? Por ejemplo, un proveedor quiebra stock, o bien un proveedor ya definitivamente cierra sus operaciones y necesito reemplazarlo. Entonces, ese reemplazo debe cumplir con la norma que tú tienes, ¿ya? Debe estar el riesgo asociado, si es que, por ejemplo, si estás con BRCGS y un proveedor de alto riesgo debe tener una certificación GFSI o hay que ir a auditarlo. Entonces, esos cambios es súper importante también dentro de todo planificar cómo va a ser la comunicación, cómo va a ser la revisión documental, ¿ya? Tener claro el cambio. Si se cambia, por ejemplo, la sección de un equipo de SIP, de lavado SIP, eso puede implicar que incluso tengas que revalidar ese lavado SIP, ¿ya? Entonces, es muy importante también dentro del sistema y dentro de las reuniones que tú tengas con tu equipo de gestión, tener un ítem que hable de los cambios. ¿Qué cambios hubo en este último mes? Si que hace las reuniones mensuales o trimestrales. ¿Qué cambios hubo en el último periodo que pueda afectar mi sistema de gestión? ¿Ya? Que no te pille eso mal parado, porque de verdad que a veces por una deficiente comunicación hay un cambio importante que generó un cambio importante, por ejemplo, en el caso, ¿ya? Una materia prima que no tenía alérgenos y ahora sí la tiene, eso implica una revisión muy grande, incluso capacitaciones, revalidar la limpieza. ¿Ya? Entonces, ojo con los cambios, también algo que debes tener en cuenta en una auditoría no anunciada. Aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, está tomado basado en BRCGS. Si tú haces cambio en el proceso, debes revisar el diagrama de flujo, ¿ya? En el 3511, si haces un cambio en la materia prima o el proveedor, tú debes actualizar tu evaluación de riesgo. Entonces, los cambios, ojo que van a obligarte a pensar
qué cosa se podría ver afectada dentro del sistema con tal cambio. Bien, vamos a temas más prácticos. Aquí sí o sí necesitas tener la documentación al día, ¿ya? Entonces, habitualmente, y esto viene muy heredado de normas como ISO 9001, en un procedimiento, por ejemplo, alguien lo documenta, otra persona lo revisa y otra persona lo aprueba. Generalmente ese es como el ciclo que tiene un documento, ¿ya? Aquí es momento ya de empezar a tomarse en serio ese ciclo, ¿ya? Y sobre todo que los titulares y los reservas revisen bien los documentos, sobre todo cuando hay modificaciones, ¿ya? Otro consejo importante es que tú, si sabes que tu ventana de auditoría comienza, por ejemplo, en abril, tú en marzo trata de revisar todo, dejar todo actualizado, ¿vale? Y no olvidar que las evaluaciones de riesgo y análisis de peligro son súper dinámicos, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor tú en tu análisis de peligro tenías considerado un riesgo donde nunca había sucedido no sé, un peligro de materia extraña, pero si tuviste un reclamo por materia extraña, eso debiese implicar una reformulación del riesgo, ¿ya? Entonces, no olvidar también la dinámica que tienen estos sistemas. Otra cosa, ponerse muy en guardia el día que va a llegar. Tienen que estar súper preparados, incluso con los porteros, con los guardias, ¿ya? Saber qué tienen que decir, qué no tienen que decir, dónde hacerlo esperar a las personas, la cortesía hacia el auditor, ¿ya? Por ejemplo, si los van a hacer esperar en una salita, los auditores somos bien curiosos, ¿ya? Nos pagan por ser curiosos. Entonces, en la salita va a empezar a mirar, oh, mira, ahí está la política, ¿ya? O tal información, y va a tener a lo mejor después material para preguntar, ¿ya? Entonces también el lugar donde lo hagan pasar, también ojalá que sea con la información actualizada, ¿ya? Y revisar los detalles, porque recuerden que esto tiene que comenzar dentro de media hora, por lo tanto, tener ropa para el auditor, o bien llamar a la casa certificadora y pedirle la lista de posibles auditores, más o menos las tallas para estar preparado para ese momento. Esa es otra opción, ¿ya? Bueno, el tema del almuerzo, esa logística es importante. Pero aquí es re importante la coordinación con la portería, ¿ya? Sobre todo, que no se les vaya a pasar, que a veces por los nervios puede suceder, ¿ya? Los registros de visitas, por ejemplo, ¿ya? O los registros relacionados a la defensa del sitio, que tienen que estar ahí anotados, que no se le olvide a la portería, al guardia o al responsable de que también cuando llegue el auditor, aunque sea no anunciado, también debe seguirse ese protocolo. Entonces, eso en relación a la bienvenida. Un plan de inspecciones, pero bien hecho. A ver, en general, estas normas GFSI tienen definido secciones de inspección, ¿ya? Inspección in sitio. Tú la vas a ver en las normas, ¿ya? Por ejemplo, BRCGS te va a decir al menos una vez al mes, y IFS te va a decir en función del riesgo, ¿ya? ¿Qué pasa? Que muchas veces esas inspecciones las hacen las mismas personas y se va provocando un efecto de ceguera donde el ojo ya no es capaz de ver lo que el paisaje está acostumbrado a mostrarle, ¿ya? Entonces, para eliminar o para disminuir ese efecto ceguera, busquen que participen otras personas que habitualmente no van a planta, ¿ya? Alguien de administración, o por último que los acompañe, ¿ya? Alguien de administración o algún otro cargo que a lo mejor no pase mucho en planta, o si son sitios que están emparentados, por ejemplo, con otras fábricas del mismo dueño o del mismo holding, a lo mejor intercambiarse estos roles, ¿ya? Porque se produce efectivamente ese efecto ceguera, ¿ya? Y recuerden que siempre la primera impresión es súper importante. Por lo tanto, es bueno hacer estas inspecciones con gente que no está muy acostumbrada a ir a la planta. Ojalá que hagan el recorrido completo que el auditor podría hacer desde la portería hacia adelante, ¿ya? Y que vayamos tomando nota de las cosas que a lo mejor podríamos estar fallando, ¿ya? Y saquen fotos antes y después también, porque con eso se van reforzando ciertos temas, ¿ya? Sacar fotos antes y después a los hallazgos que vayan encontrando también va a permitir ir generando una mayor confianza en las cosas que estamos haciendo. Acciones correctivas y preventivas, ojo, ojo con esto, ¿ya? Al menos en IFS y en BRCGS
Acciones correctivas y preventivas son requisitos donde una falla sistemática puede provocar un retiro certificado, ya sea porque son KO o no KO, ¿cierto? En el caso de IFS, o son fundamental en caso de BRCGS, y el caso de FCC 22000 también te expone sobre una no conformidad fea, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante la disciplina en el seguimiento de estas no conformidades, ¿ya? El auditor, ¿qué espera el auditor de certificación? Muchas veces la acción correctiva no va a estar implementada, la acción que ataca la causa, ¿ya? Pero sí debe estar evaluada la causa y sí debe estar evaluada al menos una medida de contención que mitigue los riesgos, ¿ya? Y aquí entonces el trabajo en equipo es importante, ¿ya? Para ir haciendo este seguimiento, para ir haciendo esta... Sí, seguimiento tanto de las acciones correctivas como de las correcciones, al menos tiene que estar la corrección siempre, ¿ya? Y evaluada la causa. Y las acciones correctivas, recuerden que deben ser sin demora y justificadas, ¿ya? Entonces, es súper importante este punto en particular, porque puede darse el caso que el autor te levante un tema o pregunte por las acciones correctivas y como no tuviste el tiempo para preparar la auditoría, vaya a preguntar por acciones correctivas que a lo mejor están abiertas o que ni siquiera se han logrado aplicar acciones inmediatas, ¿ya? Entonces, ojo con este punto, no vayan a tener problemas con esto. Y algunos últimos tips. Bueno, no se supone, debe ser así que el auditor debe tener acceso a las distintas áreas de proceso, ¿ya? O a las distintas bodegas o sitios de almacenamiento también, ya, a los talleres de mantenimiento, ¿ya? Entonces, puede ser que en ese minuto donde vayan no tengan las llaves, así que traten de tener siempre duplicadas las llaves, ya, para poder hacer los recorridos cuando el auditor lo requiera. Ojo con esto, su programa de auditorías internas, traten también de incluir auditorías internas que sean no anunciadas, ¿ya? El caso de RCGS es una norma que te va a pedir al menos 4 auditorías en el año, bueno, al menos que 2 sean no anunciadas y ojalá que las que sean de terreno, ¿ya? Y el caso de IFS, FCC 22000, Global Gap o las jefes ahí que sean, también tratar de hacer algunas que sean no anunciadas. Y ojalá en vacaciones. ¿Qué tontera estás diciendo, Nils? No, en serio. En vacaciones va a haber mucha gente que no va a estar presente, ¿ya? Por reemplazo, porque está de vacaciones, porque se fue, no sé dónde, ¿ya? Entonces ahí también van a poder descubrir ciertas falencias que pueda tener el sistema, ciertos registros que no se están haciendo, o la comunicación que no se dio bien, ¿ya? Para poder mejorar, tener tiempo para mejorar, ¿ya? Y por último, también tener comunicar ojalá que, yo supongo que muchos de los que están aquí son de la calidad, habitualmente es así, pero ojalá este mensaje le pueda llegar a la gerencia, porque realmente recuerden que la provisión de recursos es un tema que se evalúa en las auditorías, ¿ya? Pero esa provisión de recursos tiene que funcionar 24/7 también. Entonces, es importante que la alta dirección sepa la relevancia que tiene el recibir una auditoría no anunciada y el riesgo que está también de poder bajar de categoría o quedarse sin certificado. Entonces, es importante poder transmitir este sentido de urgencia y ojalá a lo mejor de repente hacer simulacros, ya, simular que viene el auditor para ver cómo nos ordenaríamos, cómo nos comunicaríamos, cómo nos organizaríamos, ¿ya? Bien. Estimado Alberto, eso es lo que puedo contar yo. Ahora podemos pasar a un tiempo de preguntas. Queda en tus manos el tema. Muy bien, Nils, gracias. Muy concreto en los temas prácticos. Nada de magia, ¿cierto? No se requiere magia, no se requiere superpoderes especiales, ¿cierto? Para poder pasar las auditorías no anunciadas y con un buen desempeño. Entonces no requiere superpoderes, ¿cierto, Nils? Requiere algo que nos cuesta mucho en la vida, que es disciplina, si esa es la verdad. Ese superpoder Disciplina es clave, es clave. Entonces es clave. sí requiere un superpoder, disciplina. No es superpoder, pero sí motivar a la disciplina, lo cual no es fácil, pero es lograble. Perfecto, perfecto. Y yo creo que el otro superpoder o no tan superpoder es el ordenamiento, la estructuración de que el sistema funcione
o que esté bien diseñado y después que funcione, ¿no? Y para que funcione necesitamos esa disciplina que menciona Niels. A ver, mira, Nils, hay varias, si tienen preguntas, porfa, vayan agregándolas. Aquí hay algunas consultas y vamos a conversar con Nils de varias cosas aquí también. Está Alonso también, que es nuestro jefe ahí en Perú, así que Alonso, si puedes, también te sumas a esa conversa aquí en esta parte. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Nils. Buenas tardes con todos. Hola, Gracias. hola Alonso. Ok, entonces dice aquí, en mi caso, sería el tercer año al estar certificados BRCGS Food. Inició en julio de 2021. Al preguntar a la certificadora me indica que no me corresponde este año, sino que sería el 2024. ¿Esto sería correcto? Creo que esto me suena que lo hemos hablado, Niels. Sí, hay una información disonante. Por un lado, BRCGS comenzó el reloj en 2021, ¿ya? Comenzó el reloj del 2021, pero la directriz que emitió la última versión, el de noviembre de 2022, dice que entre el periodo 2022-2024, ¿ya? Entonces ahí estamos un poco en jaque. Eventualmente la certificadora es la que tiene que darle esa respuesta y si les dijo el 2024, bueno, tendrá que ser, ¿ya? Lo primero que se dijo es que el reloj parte del 2021. Bien, pero al leer el documento BRCGS, BRC, La no declaración de recuerdo el posición. número, el Position Statement dice entre 2022 y 2024. No sé si tú tienes algún antecedente nuevo, Alonso o Alberto. No, lo mismo que el otro día conversábamos, pero claro, ahí ya depende de la casa certificadora y depende obviamente de las fechas de inicio que tengan, ¿no? Pero si Érida, entiendo, si pues te dijeron esa fecha, porque la casa certificadora tiene su área técnica y el área técnica siempre está conectado con el dueño del esquema, ¿no? Así que estaría bien eso. Erika también menciona, la auditoría anunciada dura igual que la no anunciada. Entiendo que si son 2 días o 3 días, serían lo mismo, ¿no? Ni es que... Es exactamente lo mismo. De Perfecto. hecho, existe una calculadora para estas normas, o sea, cada norma tiene su propio esquema para calcular, pero habitualmente es en función del número de trabajadores, el número de planes HACCP y el tamaño de la instalación, ¿ya? Entonces, metiendo esos tres elementos a la juguera, nos sale una cantidad de horas que no cambia con la modalidad no anuncia. Ok. Hay otra pregunta, creo que es de J. Guevara, me parece que se fue. Dice, buenas tardes, ¿qué sucede si los auditores llegan en horario muy cercano al término de la jornada laboral? Esto son parte de las indagaciones que van a hacer la casa certificadora. Va a preguntarles cuáles son los horarios habituales que tienen, y esto va a ser mucho antes de la auditoría, obviamente. Cuando está en la organización, cuando te dice, este año vamos con una auditoría no anunciada, te va a preguntar los horarios, los turnos, los momentos del año donde probablemente baje la producción, ¿ya? Entonces, eso va a estar como previsto desde ese punto, desde antes. Entonces, se minimiza la posibilidad de que el autor llegue en momentos que no haya producción. Claro, entonces, o sea, obviamente si tenemos 2 o 3 turnos, como tú decías ahí, podría llegar para el segundo turno. Sí, exacto. O sea, no debiera llegar al final del turno si tienes un solo turno. O sea, eso Sí, no debiera ocurrir. pero por lo mismo hay una conversación previa entre el organismo de certificación y la empresa para ver cuáles son los turnos, Sí. la hora que habitualmente se produce. Sí, eso está protocolizado. Cada esquema de certificación define la información mínima que se debiera enviar al organismo de certificación. Sí. Ujú. Ok, después dice Claudia Lescano, menciona, dice, consulta, Global Gap, siendo parte de las normas GFSI, ¿aún no considera esta modalidad de auditorías no anunciadas? Esa es la pregunta. Y segundo, si la producción está en base a la campaña por cierta cantidad de meses, ¿habría más tiempo de ventana en días bloqueados? La primera pregunta no es mi expertise la Global Gap, pero entiendo que sí, también entra en esta modalidad, ya entró. No sé si lo pueden corroborar, pero esa es la información que yo manejo. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Ahí Si la producción está en base a campaña, es decir, por temporada, producción agrícola, temporada, entiendo, no sé, estamos en arándanos o paltos y es solamente, eso es 3 meses, no sé, 4 meses, o cosecha, por ejemplo.
¿Habría más tiempo de ventana en días bloqueados? Esa es la pregunta. Perdón, no lo dije, parece, pero cuando son empresas que trabajan temporalmente por temporadas, no hay periodos de ventana. Ok, que esa ventana no ocurre. Ok. Los 10 días, perdón, quise decir. Cuando hay empresas que trabajan por temporada, los 10 días no van. Los 10 días de bloqueo por BRCGS o por IFS. Correcto. Y la ventana a lo mejor que consulta Claudia, a lo mejor es los 4 meses o los 4 No, semanas. eso también es parte de la conversación previa con la certificadora, porque se estiman, habitualmente las temporadas son muy parecidas de un año a otro. O sea, puede haber un cambio ahí, pero también se conversa desde el principio. Y recuerden que cuando se auditan estos esquemas, todos los procesos tienen que estar funcionando. El auditor tiene que verlos funcionar. Y ese es el detalle del por qué es necesario entregar toda esa información al organismo de certificación, en qué periodos hay qué productos son de temporada y todo eso, ¿no? Beatriz dice, ¿qué pasa si las auditorías anunciadas llega al momento de la limpieza? Además, ¿qué sucede si no puede acceder a un sector o ambiente? Oh, buena pregunta esa. Buena pregunta, pero se va a entrar igual si que hay limpieza, porque es parte de la operación, ¿ya? Ahora, la segunda pregunta no la entendí bien. Si no puede acceder a un sector, ¿qué pasa ahí? O sea, yo creo que tiene que o sea, si ese sector está haciendo un proceso productivo, tiene que acceder. O sea, si el auditor te dice, quiero ver, ahí estás haciendo corte de carne, estoy inventando, pues tiene que acceder. Sí. O sea, Sí, yo no lo entendí. O sea, sí, la respuesta sí tiene que ser. A lo mejor hay algunas áreas, algunos espacios de almacenamiento, bodegas, talleres, donde quizás no esté la persona, por eso yo le hablaba también de manejar llaves, un backup ahí que tenga las llaves, pero en teoría debe poder accederse. Pero recuerden que lo primero que quiere ver el auditor es producción, básicamente es producción. Por lo tanto, como dice Alberto, eso sí o sí debe estar mostrable, al menos dentro de esta primera hora que hablamos. correcto. ¿Qué sucede, dice Paula, si el auditor llega a un horario donde la parte productiva haya terminado la jornada? ¿Cómo se prosigue? Ahí no se podría auditar. O sea, Por eso pensando de repente, o sea, digamos, si tengo un solo horario, ¿no? Y ya la parte productiva, no, o sea, llega a la 1 de la tarde, no sé, y mi horario es de 8 a 17 horas, no sé. Por eso es que, de nuevo, Nils hace rato decía, pues la información que se entrega al organismo de certificación ya va a tener los horarios para poder también definir en qué momento llega el auditor. sí. Ahora, yo les planteé que o sea, existe la posibilidad que incluso vaya de noche, pero lo más probable es que sea un horario normal. Pero está la posibilidad, no sé si me sigue. Pero hay ciertas lógicas en esto, o sea, hay informes anteriores, más o menos, donde se plantean los horarios también. Entonces, no va a ir como a ciegas tampoco el auditor. ¿Ya? Y dice M. Vargas, ¿qué sucede si ese día se produce una parada no programada, el día que llega el auditor, entiendo, que no se puede resolver en la línea de producción? Paró la máquina, no sé, por cualquier tema, y no vas a arrancar la línea de producción ese día que llegó el auditor. O sea, en esos casos, la auditoría, a ver, el sitio de producción no solamente va a tener prácticas, también va a tener infraestructura, va a tener limpieza, o sea, igual se va a ir al sitio hasta que se repare la situación. Correcto. Y además recuerden que hay un tema de manejo de incidentes. O sea, todo este de certificación bien, Albert. te dice gestión de incidentes. Por lo tanto, ese podría pasar por un incidente, pues y ahí te auditan básicamente, listo, ¿qué definiste para esta gestión de incidentes, no? O sea, ¿cuál es tu plan de contingencia? Y hay algunos esquemas que te piden incluso ejercicios de esos incidentes, como BRCGS, ¿no? BRCGS Food. Dice, no sé si quieres comentar algo más o seguimos. No, Ya. sigamos. Dice, la auditoría en mi empresa se programa para 3 jornadas de 8 horas. O sea, 3 días, en otras palabras. Una auditoría no anunciada tendría la misma duración. Dijimos hace ratito, sí, ¿cierto, Nils? Sí, O sea, sí, absolutamente. variar, pero podría variar a lo mejor por
que aumentó un plan HACCP, no lo sé. Sí, pero eso tiene que estar, si que aumentó un plan HACCP, a ver, Aumenta alcance. sí. Recuerden ustedes que en estos esquemas, si tú estás haciendo un producto nuevo que está fuera del alcance anterior, tú tienes la obligación de reportarlo a la certificadora porque eso puede implicar una auditoría de ampliación, que se llama, ¿ya? Entre paréntesis, las auditorías de ampliación no van a ser no anunciadas, siempre van a ser anunciadas. En la Correcto. autoridad de ampliación solamente van a revisar la línea nueva que tú tienes, con el producto nuevo, los prerequisitos, pero no es una nueva certificación, es como una autoridad de ampliación, es el nombre que tiene. Correcto, correcto, correcto. Es decir, va a ser la misma duración si fueron 3 días anteriormente, correcto. Sí, sí. Mi consulta, ¿se da una auditoría no anunciada? ¿Te revisan todos los puntos de la norma? Dicen, una auditoría no anunciada, ¿te revisan todos los puntos de la norma? La respuesta es Sí, sí, sí. FCC sí. 22000, porque tiene certificación por 3 años, si tocan la auditoría de seguimiento. Perdón, sí, yo estaba conversando por BRCG, las que duran 1 año. La de seguimiento, habitualmente, es una parte del esquema que se toma. Pero pensando En FCC 22000. Pensando en IFS, SQF, Primus, BRCG, SFU, sí, todo. Es una auditoría de recertificación, solo que es no anunciada. Ya, ¿qué más? El tiempo de auditoría no anunciada es lo mismo que anunciada, y eso ya lo hemos respondido, Juan. El alcance de la auditoría no anunciada, ¿cuándo se establece? ¿Cuándo se establece el alcance de la auditoría no anunciada? A ver. Un poco va en línea de lo que les comenté recién. El alcance entre año a año podría cambiar. Si cambia uno de los productos porque se desarrolló un producto nuevo que no estaba antes, el deber de reportarlo a la casa certificadora. Pero siempre en la reunión de inicio se va a retomar nuevamente el alcance, o sea, se va a revisar que se mantenga el alcance del periodo anterior, o bien preguntar de inmediato si es que hubo algún cambio importante, alguna eliminación de productos o algún proceso nuevo, ¿ya? Pero en la reunión de inicio se tiene que conversar del alcance, y ese es el contexto con que va a auditar el auditor. Básicamente el alcance, recuerden que es un acuerdo o se define mucho antes, o sea, antes cuando se planifica o cuando se establece digamos que se va a hacer auditorías, ¿no? Entonces es entre el organismo, el área técnica, el organismo certificador y la empresa. Ahí se define el alcance. Lo que dice Niels, en una auditoría no anunciada, no es para ampliar alcance. Si hubiera una variación de alcance y requiere ampliación de alcance, tiene que hacerse una auditoría anunciada, pero sería otra, no la misma no anunciada. No sé si me confirmas o corriges, Nils, ahí. Sí, tal cual. Ok, gracias a ti, Erida. Dice, ¿cómo se puede bloquear los días? ¿Se llama la certificadora o cómo sería el procedimiento? Eso es totalmente con la certificadora. Como la certificadora te va a anunciar que es no anunciada, ¿ya? O tú también diligentemente les puedes preguntar a ellos si va a ser este año no anunciado o no. Ahí te van a mandar formularios, cada certificadora tiene su propio formulario sobre los días que blackout se llaman, los días blackout, los días que tú tienes que bloquear. En el caso de RCGS, por ejemplo, también tienes que justificar, o sea, no solamente vale con marcar qué fecha es, sino el por qué. ¿Por qué tú ese día lo pretendes dejar como bloqueado? Correcto. Ya, Cristina pregunta, ¿qué sucede con los procesos estacionarios como recepción de materias primas? Si no hay materia prima, si viene el auditor. Procesos estacionarios, procesos temporales o estacionarios, no sé, ahí de repente estacionarios por lote, porque es distinto a lo que se define procesos temporales, ¿no? Sí, sí, a ver si podría, a ver, porque si es estacionario, estamos hablando de, a ver, hay producciones que van a depender de la temporada de una materia prima. Correcto. Entonces es Sí, temporal, un proceso temporal. sí. Por Entonces, en esos estación. casos, ¿cómo? O por estación Sí, también. pero por eso, hay algunos que la fruta se guarda para procesarla después. Y lo que yo entiendo de la pregunta es qué sucede si al momento de llegar al auditor ya no hay recepción.
pero sí está almacenada. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Podría ser, y está recepcionada y solamente el proceso de recepción se verá con registros. Sí, exactamente. O sea, es auditable el proceso de recepción, solo que va a tener que ser con el chequeo de los certificados de calidad cuando proceda o la inspección en el mismo producto, en la misma materia prima que hicieron. Pero es auditable igual, o sea, se puede auditar. Ahora, a lo mejor Cristina está pensando en que llega en una época que yo no tengo materia prima. Esa información, recuerden hace rato Nils mencionaba, esa información ustedes entregan a la casa certificadora cuáles son sus periodos estacionarios o de temporada. Y eso, pero de todas formas, a ver, hay procesos que la materia prima puede llegar un día X y ser procesada 2, 3 meses después. Ya, a lo mejor llega congelada, por ejemplo. Pero ahí, claro, vale, se puede auditar el proceso de recepción, no físicamente, sino que básicamente a nivel de documentación. Sí, sí, el caso de la avena, por ejemplo. La avena que creo que hay una temporada donde recibes y lo tienes en silos enormes y después produces nada más, ¿no? Okay. ¿Cuántos bloqueos se permiten en un ciclo de año? Erida dice, ¿cuántos bloqueos? Los 10 O sea, días. son 10 días y se pueden dividir máximo en 3 periodos, por ejemplo, en IFS. ¿Ya? En BRC no lo dice esa división, ¿cierto? En No, BRCGS. IFS te va a decir máximo 3 periodos. Sí. Entonces tú lo puedes bloquear, en IFS en el caso son 10 días, pero tú puedes dividir esos 10 días en 3 periodos. Por ejemplo, 3 días y 4. Ahora, máximo bloqueas 10, pero puede ser que bloquees 5 a tu criterio. O sea, si tú dices 5, 5. Pero máximo 10. No estás obligado a bloquear los 10. ¿Sí? No. Ok. Máximo 10. Máximo 10. ¿Sí? O Yo de creo 0 a 10, como quieran. todos van a bloquear 10, o sea, nadie va a bloquear 5. Sí, pues van a bloquear los días que están entre medio de los feriados. También Cumpleaños hay del que ser un poco gerente, estratégico. ¿Ah? cumpleaños del jefe de aseguramiento. No, mentira, eso no. Consulta, ¿se debe declarar el tamaño de la instalación solo el proceso o del total que incluye áreas externas? Ejemplo, mi área de proceso es de 1000 metros cuadrados y tomando en cuenta con las áreas externas es de 2000 metros cuadrados. Eso pregunta Andrea. Bueno, las normas en general hablan de facilities, de instalaciones. Entonces, se considera como en las áreas donde, a ver, donde ocurren los procesos principalmente, ¿ya? Incluyendo patios de recepción, ¿ya? Si son varios pisos, cada piso suma. Correcto. ¿Sí? Generalmente es de la instalación. Uh-huh. Generalmente también te van a pedir cuánto es el área productiva. Siempre es información que, dependiendo de los formularios que tenga la empresa. Perdón, del organismo certificador. ¿Sí? Sí, sí. Si la auditoría es en horario nocturno, ¿puede esperar que lleguen los responsables del sistema o debe haber siempre alguien que atienda la auditoría con conocimiento de todo? O sea, a ver, la auditoría, supongamos que a alguien se le ocurra ir en la noche, en horario nocturno, va a haber alguien de operaciones o producción. Ya, a lo mejor podrá, a ver, va a comenzar igual la auditoría. Lo que sí puede suceder es que a lo mejor en el recorrido el auditor vaya anotando cosas para preguntarlas después, pero alguien lo tiene que atender, alguien que tiene que ayudar con esas preguntas que haga. Porque en el Claro, fondo lo que quiere ver el auditor es operación, si realmente se están siguiendo las buenas prácticas, si se están haciendo los controles, ¿ya? Y se supone que eso está en piloto automático, no depende tanto del gestor del sistema. correcto. Entonces, si quedan dudas, obviamente cuando llega todo trasnochado y el encargado del sistema se la hará después, pero igual el auditor va a partir su auditoría. Claro. Y después dice, claro, Alonso preguntó si aplican auditorías no anunciadas para Global Gap. Sí, hacer un esquema GFCI, porque recuerden, los esquemas GFCI o reconocidos por GFCI, pues están dirigidos valga la redundancia, dirigidos por GFCI, ¿no? O por los requisitos comparativos que tienen. Si tengo 2 o 3 líneas de procesos certificadas, ejemplo, congelados y conservas, pero la auditoría no anunciada llega cuando no proceso congelados, ¿puedo certificar ambas líneas de proceso? Esa pregunta está compleja. Tienes congelados y conservas, ya son 2 procesos distintos, son 2 productos distintos. Sí. ¿Sí? Pero no van a estar funcionando las dos paralelamente, eso entiendo.
Claro, cualquiera no está funcionando, puede ser congelado, por ejemplo. No podría certificar ahí. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque es proceso distinto, producto distinto. Sí, pero está la opción de que sí, son procesos Excluya de la auditoría, ¿no? Tengo entendido de que los auditores tienen que hacer una evaluación de riesgo para proceder si se excluye algún producto de la auditoría, ¿no? Pero claro, como dice Alberto, son peligros distintos, ¿no? Entonces no aplicaría. Pero lo que pasa es que tiene que estar, a ver, primero los alcances se acuerdan mucho antes. ¿Ya? Es decir, en una auditoría... O sea, claro, esto ya sucedió, se supone, en una auditoría anterior. Claro. Entonces... Claro, si yo estoy en la ventana de 4 meses antes del due date que dice BRCGS Food, si estoy en la ventana de 4 meses o de 4 semanas más 12, 16 semanas más 2 semanas que dice IFS Food, por ejemplo, yo tengo que tener clarito mi alcance y eso yo ya vengo con una certificación, yo vengo con un ciclo. ¿Sí? Recuerden que esto estamos hablando de ciclos. Se supone que ese alcance ya está definido. A no ser que a mí me ocurra un incidente y voy a descontinuar el proceso congelado. No voy a tener. Y ahí, recuerden, tienen que informar, hay todo un protocolo, Nilsa, ¿me corriges? Que te pide las normas, que informes, cuando tú te has certificado, tienes que ir informando a lo que has certificado, cosas que te pasan. Por ejemplo, entre ellos, sería eso. Y ahí posiblemente se ajuste el alcance. Posiblemente. Sí, pero eso hay que tratarlo, y creo, caso a caso y con el organismo certificador. Sí, pero igual me gustaría darle la respuesta a la persona. No sé si podemos después mandarle un mensaje para darle la respuesta, porque es más específica esa pregunta. Claro, sí. Ya, ese es Mauricio Montenegro para anotarlo. Ya. En mi caso, Paltas Global Gap, dice Juan, cadena de custodia tuve en octubre de 2022, auditoría no anunciada. Creo que venía de una respuesta anterior. Ejemplos de casos de bloqueo. Juan preguntó ejemplos de casos de bloqueo. ¿El tiempo de auditoría no anunciada es lo mismo? Claro. Sí, el tiempo de sí, es lo mismo. Perfecto. Karen dice, si por algún motivo no hubiese producción el día en que llegue el auditor, ¿se reprograma? Como les digo, tendría que ser una razón muy de fuerza mayor. Ya, muy de fuerza mayor. Pero hay que recibir la auditoría. Claro, yo creo que son casos extremos, que decir, no sé, ese día no tengo producción porque hubo un incendio en la planta o tuve un derrame de químico el día anterior o justo en la madrugada a las 5 de la mañana y el auditor llegó a las 8:30 y estoy en ese vorágine de contener la situación de incidencias y emergencias y no voy a producir en una semana porque podría ser, o sea, pero eso es caso extremo, yo creo que eso se va viendo caso a caso. Sí, porque Sí. los esquemas no mencionan ese detalle. Sí. Bueno, y no recuerdo haberlo comentado, pero puede darse el caso también que alguien se niegue a recibir el auditor y la consecuencia de eso sería un retiro de la certificación, o sea, no sería elegible para seguir certificado. Eso es importante también saberlo, ¿no? No le podemos negar al auditor la entrada. Claro. Sí. Ya. Luis dice, ¿alguien de los participantes que pueda compartir su experiencia? Sí, sería bueno que alguien comparta, si alguien, escríbanos por el chat y así le damos chance de repente para conversar con él, ¿no? Alguien. En el caso de que se instaló un equipo hace poco en la producción, incluye directamente, si instala un equipo en producción, ¿lo incluye en la auditoría? No entendí mucho la pregunta. Un equipo nuevo en producción y la auditoría no anunciada, llega el auditor. Sí, pues tiene que, si es parte del proceso, eso se va a evaluar. ¿Es auditable? Sí. Pregunta, dice al interno. Ya. ¿Qué sucede cuando tenemos producto no conforme al almacén y está identificado? ¿Esto nos generaría problemas en una auditoría o es mejor esconder?
el que es producto no conforme está manejándose, es parte de tu proceso, no es tema. O sea, lo importante es que esté identificado, con la tracería definida y con los protocolos, aplicar el protocolo de producto no conforme y de acciones correctivas si correspondiera. Al menos tiene que estar identificado, bloqueado, puede estar en espera de investigación, no necesariamente tiene que haber una resolución de ese producto no conforme en ese minuto. Correcto. Ahora, si es un producto no conforme que solamente está identificado, pero después no aparece en los registros, no se definió, no se sabe quién es responsable de esa investigación, claro, ahí tendrías un problema no por el producto, sino por el manejo del caso, ¿no? Va a depender también, pues, si ese producto no conforme es un material alergénico y está junto a materias primas no alergénicas, ¿cómo manejas eso? Tema que tiene que ver con riesgos, ¿no? Ya. Piero, perfecto. En nuestro rubro de pesca es impredecible, ¿sí? En ciertas temporadas puede existir días sin producción. ¿Qué sucede si llega en un día que no hay producción? Herida menciona eso. En pesca es cierto, ¿verdad? Eso. Herida creo que es... Sí. Sobre todo en pesca. Sí. Pero de nuevo, ahí no sé si generalmente el rubro pesca trae el producto y lo almacena, la materia prima. De ahí va procesando. No sé, a lo mejor puede ser, herida, que tú tengas un proceso que dependa de la recepción del día. Claro, ahí de repente podría ser distinto el manejo. Sí, pero de nuevo, el auditor tiene que ver posiblemente, generalmente las auditorías van a ser 2 o 3 días. A no ser de que tú no tengas en realidad los 3 días recepción de materias primas en el caso de pesca. Ahí podría ser más complicado. ¿Sí? Exacto. Ya, pero sí, debiera verse todo el proceso funcionando. Jennifer dice, ¿qué pasaría si llega el auditor y me falla un producto? Tengo la línea parada y el auditor no puede ver el proceso del producto a causa de un equipo. Lo que hablamos hace un rato, con el manejo de incidentes, y en ese minuto se están tomando decisiones sobre ese producto. O sea, es auditable la fábrica en ese minuto. Sí, pues. O sea, si te falla un producto y estás la línea parada, o por ejemplo, empieza la auditoría y a las 8:30 empezó la auditoría y estás recorriendo por la instalación y justo tienes una falla de equipo, una línea parada. Eso es parte de tu manejo de gestión que tienes que hacer. Y ahí mantenimiento, gestión de incidentes, producto no conforme, ¿qué más? Acciones correctivas. Todos esos mecanismos entran. Roles y responsabilidades, o sea, lo que decía Niels en su posición, o sea, si eso no está afinado, claro, todo el mundo va a estar pensando qué hacer y corriendo para allá, para acá, y a lo mejor no están definidos sus roles. De quién toma esas decisiones, pues te vas a complicar, ¿no? Miren, en el documento BRCGS 079, esto aplica para los que tienen BRCGS, en la sección, búsquenlo, esto está en el sitio BRCGS, en la sección 5.3 te va a decir que en el caso ya extremo de que no pueda haber producción, cuando llega el auditor, se puede hacer una excepción para partir por la documentación, pero que hay que reorganizar para que en algún minuto haya producción. Esa es la declaración de posición, ¿cierto? Esa sí, es la declaración de posición. La 079. Ojo, las declaraciones de posición para los que son BRC lovers son auditables. ¿Sí? Y muchos, yo me encuentro con la sorpresa que no todos los BRC lovers conocen las declaraciones de posición. Sí. Lo mismo que la doctrina IFS también IFS, correcto. auditable. Es lo mismo, las doctrinas IFS. Paula pregunta, ¿hay alguna dirección web donde puedo ver si nos toca la auditoría no anunciada o hay que preguntar a la empresa certificadora? Hay que preguntar y generalmente va a depender del protocolo de auditoría. La casa certificadora te va a definir el año del ciclo de 3. Recuérdate, no puede pasar una empresa que en 3 años no reciba, en un ciclo de 3, no reciba una auditoría no anunciada. Cuando estás en el programa anunciado, obviamente. Pero eso te informa. Es importante saber que las certificadoras se rigen por reglas de acreditación. Que en el fondo, también, entre comillas, son certificadas. ¿Ya? A alguien les tiene que acreditar sus labores, sus tareas. Entonces, es obligación que informen a tiempo y den la información correcta respecto a las auditorías no anunciadas. Eso es re importante. Hay una responsabilidad importante de la certificadora, grande en todo esto que estamos hablando.
Correcto, correcto. Mauricio pregunta si tengo certificada pulpa congelada en formato bolsas. Pero en auditoría no anunciada me encuentran en almacenamiento pulpa congelada en baldes para pruebas experimentales, no para despacho. ¿Sería una no conformidad por no declarar el nuevo formato? Es decir, está desarrollando otro formato, en otras palabras, de producto, pero es el mismo alimento, pero sin otro envase, otro formato. Estoy en pruebas. Pero pruebas de desarrollo, todavía no sale al mercado. No sale al mercado, eso es lo que entiendo. Si no sale al mercado, Ya. no es no Sí. conformidad. Si no sale al mercado, es auditable la parte de desarrollo, Correcto. solamente. Y el almacenamiento y todo eso, porque puede haber contaminación, o sea, todo eso se Claro. Ujú, ujú. Sí, sí. O sea, en el fondo, bueno, y esto va para normas GFCI en general. Si tú estás haciendo un nuevo desarrollo, también es tu deber asegurarte que en cualquiera de sus fases, ya sea piloto, industrial o almacenamiento, lo que sea, no haya una afectación a los productos que sí están en el alcance. Debe evaluarse el riesgo del desarrollo que estás haciendo. Correcto, correcto. ¿Qué más dice ahí? ¿Qué sucede cuando el auditor observa evidencia de plagas, consumo de sebo? ¿Qué documentación deberíamos enseñar o explicar? Algunos auditores son alarmistas. Sí, son situaciones difíciles. Siempre el auditor está evaluando los riesgos en su mente, ¿ya? Entonces va a depender de dónde sea el hallazgo, ¿ya? Mientras más cercano sea donde el producto está expuesto, digamos que mayor es el tono de la alarma. Entonces, siempre acá que ustedes, dentro de su manejo de incidentes, tengan muy claro qué hacer en general, en cualquier día del año, en cualquier momento, si ven plaga. O sea, debe haber un protocolo a seguir ahí. Siempre un ojo se tiene que ir al producto o a los productos potencialmente afectados. Eso es re importante, ¿ya? Que alguien se preocupe de bloquear productos, todos los productos que pudieran haber estado afectados por ese hecho, y alguien también tiene que asegurarse que el proceso vuelva a control, o sea, que llamar al externo de plaga, ver cuáles son las áreas que pudieran haber estado afectadas, las limpiezas, la desinfección, el orden. Correcto. Entonces, Se supone, Nils, que eso está definido en tu protocolo de gestión de plagas. Ojo, el concepto es gestión, porque ya no se habla de control. Eso tú ya tienes definido porque las normas te dicen que tú manejes esos incidentes o esas infestaciones, creo que es la palabra técnica. Entonces tú defines cómo vas a responder a esas infestaciones. Lo que dice Nils, una mirada es al producto, una mirada es recuperar el proceso para continuidad operacional. Entonces, ¿cómo definiste eso? O sea, ¿quién va a hacer eso? ¿Cómo lo vas a recuperar? ¿Quién llama a la empresa que te haga, no sé, al proveedor, etcétera, si que correspondiera, etcétera? ¿Quién bloquea el producto, si es que el producto puede estar involucrado? o sea, lo primero que el auditor quiere ver acción. En ese minuto no va a decidir nada, va a estar pensando. Entonces, lo que a mí me ha tocado en particular ese hecho y genera tensión en todos, incluyendo en el auditor. Pero claro, uno como auditor espera ver que se esté ejecutando un protocolo antes de decidir, o tomar una decisión lo más informada posible. Correcto. ¿Ya? Ahora, el problema está cuando ya a lo mejor ya hay producto que está afectado, o la línea se está afectando, y hay dudas sobre lo que salió antes, digamos, digamos, lotes anteriores. Claro, ahí ya se pone un poco más color de hormiga la cosa. Sí. Pero en principio el autor lo que espera es ver cómo se está reaccionando ante eso. Perfecto, perfecto. Una consulta, considerando que la auditoría se hace anualmente, si la primera auditoría de certificación por primera vez, la pregunta, ¿la segunda auditoría puede ser no anunciada o solo la tercera? Sí, puede ser no anunciada. Incluso la primera, ¿o no? No en BRCGS. No en Mercedes. Salvo que, a ver, BRCGS tiene un programa de auditorías no anunciadas voluntario, ¿ya? Donde la empresa puede voluntariamente acceder a auditorías no anunciadas y en vez de sacar, por ejemplo, una calificación AA o A o E, va a sacar AA más o plus, ¿ya? Entonces tiene como Beneficio, más confianza. un beneficio, sí. Pero aprovecho también de responder que las auditorías no anunciadas, si fueron en la primera fecha, perdón, todo no. Si la autoridad no anunciada ocurre, por ejemplo, 4 meses, justo los 4 meses antes del cumpleaños de la autoridad, en la siguiente certificación, la posterior a la no anunciada, vuelve al ciclo considerando la primera fecha.
A ver, lo explico con números o con fechas. La primera auditoría fue el 1 de febrero, ¿ya? Al año siguiente le hicieron una auditoría no anunciada el 2 de enero, o sea, un mes antes. Cuando toque nuevamente la anunciada en el siguiente año, va a volver a ser en febrero. Díctame de nuevo. ¿Entiendes, no? 1 de febrero fue mi auditoría, no anunciada. Sí, Anunciada, del sí. No, 2022. ponle 1 de junio, ¿vale? Para que tengamos más margen. 1 de junio fue mi auditoría del año pasado. 2021. Sí. No, 2022 fue el año pasado. Y es que el 2022 me gustó, por Actualiza, eso. actualiza, actualiza. 2022 Ya. me gustó, por eso me quedé ahí. Ya. Este año te llegó la auditoría no anunciada el 30 de febrero. No, mentira, no existe eso. El 20 de febrero. Yo te creía. Ya. El 2024 va a ser nuevamente anunciada, pero más tirado para junio, o sea, en la ventana que correspondía siempre. Anunciada máximo va a ser el 1 de junio. Sí. Del 24, máximo. Entonces se puede dar el siguiente caso, que fíjate, en ese caso que es posible, el que está escribiendo es posible, pasaron solamente 8 meses desde la primera anunciada hasta la no anunciada, pero después van a pasar 16 meses para tener Sí, nuevamente auditoría. pues puede pasar. Sí, Sí, es parte de. Ahora, el ciclo, recuerden que de aquí viene el 1 de junio 2025, el 1 de junio del 26. Aquí tengo mis nuevos, lo que yo creo que era, aquí tengo mi nuevo ciclo de 3. O sea, yo no puedo pasar de nuevo en este ciclo, ¿cierto, Nils? En 24, 25, 26, no puedo pasar sin una auditoría no anunciada aquí. claro, exacto. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Davos, yo creo que era un poco esa la pregunta. O sea, ¿podría ser la no anunciada esta o esta la siguiente? sí, sí. Y ¿Sí? siempre ahí te va a dirigir el organismo de certificación. Correcto. Sí. Sí, yo creo que por ahí iba esa parte. Ya. Ya, pues muchas gracias, me tengo que ir a trabajar. Sí, sí, muy bien, Paula, tiene que ir a apagar un incendio seguro ahí en la planta. ¿El auditor puede cuestionar o observar mi evaluación de riesgos? O sea, la evaluación de riesgo es un documento auditable. O sea, siempre uno como auditor va a ver, primero que sea consistente y que haya criterios claros para definir el riesgo. Acá, sí, se puede, si no hay consistencia, es objetable, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo que tienes 50 reclamos por materias extrañas y en tu evaluación de riesgo dice remoto, que casi nunca pasa, permíteme cuestionar, ¿ya? Sí. Tiene que haber cierta consistencia. Toda Aquí usted es maestro en evaluaciones de riesgo, don Alberto. No, no tanto. Toda evaluación de riesgos tiene que estar sustentada en información. Lo que pasa es que a veces nosotros tratamos de que las evaluaciones de riesgo, y eso es posiblemente una mala práctica, de que ojalá todo nos dé bajo, ¿no? O sea, según nuestros criterios, pero en realidad tiene que estar sustentada por información, si no, se cae sola. O sea, cuando uno empieza a preguntar, ¿y por qué pusiste esta probabilidad y lo pusiste bajo? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu información que manejaste? Y ahí es donde empiezas a caerte, ¿no? Sí. Bien, Luis dice, profe Nils, excelente, muy buena presentación. Yo creo que Gracias. también me sumo a eso. Y eso, no hay más consultas. Y yo creo que han habido más consultas en realidad de dudas respecto a cómo, qué consideraciones respecto a si está presente o no, qué pasa si falla esto. No del punto de vista de cómo me preparo, ¿no? Yo creo que fuiste bastante claro, Nils, ahí en los tips que hay. Yo creo que podemos resumir que esto tiene que ver con integridad. Cuando uno habla de integridad, es la coherencia entre lo que hacemos, lo que hemos dicho y lo que hacemos. Cuando eso falla, los sistemas van a tener errores, ¿no? O sea, yo definí algo y no lo ejecuto, pues va a ser difícil que a lo mejor en cualquier auditoría, si sea presencial o anunciada o no anunciada, tengamos buen resultado. Y recuerden que aquí está en juego, digamos, la salud del consumidor.
y detrás de eso, o por rebote, si es que eso me va mal, también el negocio. O sea, recuerden que estos esquemas nos ayudan también a proteger el negocio. Así que mejor hacerlo bien, y posiblemente el futuro, eso es de opinión mía personal, posiblemente todas las auditorías podrían ir a no anunciadas. ¿Ya? Ahora estamos obligatoria 1 de cada 3. ¿Sí? Así que gracias, Nils. No sé si quieres comentar algo más, o Alonso, por ahí que también estuvo, o Mayra. No, todo muy interesante. Muchas gracias, Neil, por tu aporte y por tu experiencia. Nos ha sido muy provechoso para todos en realidad. Sobre todo en el tema del protocolo de auditorías, ¿no? Que a veces es un poquito complicado por las fechas y las ventanas, ¿no? Y todo lo demás. Pero, en efecto, muy buena presentación. De nada, Alonso. Bueno, ánimo a todos. Las empresas que yo conozco que se han auditado no anunciadas, al final lo logran. Y vean los lados positivos. De verdad que va a generar un estrés positivo, ¿ya? Es una mochila que a lo mejor va a ser un poquito pesada al principio, pero después va a generar cierta inercia que va a ser positiva para el sistema. Así que ánimo a todos. Se puede. Listo. Gracias, Nils, Alonso, Mayra, muchas gracias. Y gracias a todos, a Latinoamérica. Y seguro que nos vemos por ahí en otra instancia. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Bye. Cuídense bastante. Chao, chao. Chao.